Que justamente con la victoria de Janet Jara en las primarias comienza a definirse la carrera presidencial para las elecciones de noviembre. La abanderada del Partido Comunista se enfrentará al resto de los candidatos de la oposición como la única representante del oficialismo. Para analizar el actual escenario político, estamos con Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, también académico de la Universidad de los Andes. Roberto, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la primera lectura que haces tú de los resultados de ayer? Claro, las encuestas marcaban que la ex ministra del Trabajo podía imponerse, era más o menos algo probable. El tema fue la magnitud del triunfo, doblando a Corina Toa. ¿Cuál es tu reflexión respecto a lo sucedido ayer? A ver, yo creo que las dos grandes lecturas que se puede sacar de ayer son, por un lado, que Janet Jara tiene un liderazgo clave y nítido dentro del oficialismo, por sobre Toa y por sobre el Frente Amplio, que queda muy disminuido en la carrera presidencial y dentro del oficialismo. Y la segunda lectura es la poca posibilidad o la poca capacidad que tuvo el oficialismo de movilizar gente. Recordemos que hace 4 años atrás hubo una primaria entre dos candidatos, entre Jadwe y Boric, y entre los dos movilizaron más de 1.700.000 personas. Claro, y no es todo, porque ayer fue todo el oficialismo, tienes que sumarle el socialismo democrático. Exactamente, uno pensaría que el socialismo democrático, representado por el PS, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, incluso parte de la ADC, que no estaba oficialmente, pero que muchos le dieron el apoyo a Toa, ellos deberían haber movilizado al menos 500.000 personas en el fondo. Pese a eso, esta primaria consiguió no igualar los 1.700.000 de hace 4 años atrás, lo que habla de una desmovilización del oficialismo. ¿Crees tú que ese margen, esa votación más baja respecto a la primaria pasada, puede marcar también, o cuánto marca más bien, la suerte de Janet Jara en una primera vuelta? En el fondo, ¿cuánto puede ella, este bolsón de voto o este resultado amplio, porque claro, son pocos votos, 1.400.000 respecto al anterior, pero 60%, ¿cuánto marca respecto a una primera vuelta? Ese 60% es poquito más de lo que obtuvo Jadwe el 2021. Janet Jara obtuvo más o menos 830.000 votos, Sí, por ahí. Jadwe fueron 670.000, por ahí. Y claro, Jadwe fueron menos de 700.000. Sí. Entonces, hay 150.000 votos nuevos que trae Jara, que por supuesto pueden tener que ver con un voto anti-Jadwe que había antes, o con un voto pro-Jara, porque ella es la de las 40 horas, es la de la reforma previsional, etcétera. Pero tampoco es que llegue con un bolsón muy grande. Hay que ver cuánto trasvasije se le da el Frente Amplio, probablemente mucho, y el socialismo democrático, quizás mayoritario, pero no todos. Yo he sabido mucha gente que votó por Toa en la primaria, pero que hoy día dicen no puedo votar por una candidata comunista. El mismo Landerreche lo dijo en su momento, la misma Carolina Toa dijo varias veces durante la campaña que ya no quería un gobierno liderado por el PC. Entonces, no sé si ese trasvasije va a ser total y por lo tanto podemos decir que Jara llega con un bolsón de votos, gran parte quizás de ese 1.400.000 votos, pero para llegar a una segunda vuelta necesita 4 o 5 millones de votos. Roberto, ¿cuánto pesa ese concepto que se ha comentado de mucho en los últimos años, el famoso anticomunismo? ¿Cuánto puede pesar en una candidatura como Janet Jara, que es una candidatura completamente distinta como candidata, por ejemplo, a lo que fue Daniel Jadwe hace 4 años? Uno ve los atributos, las virtudes, sus ventajas. Mucho se le compara con la presidenta Bachelet. Ayer al momento de votar, en su mismo discurso, me tocó ayer estar en el comando de Janet Jara, toca teclas distintas, tiene un olfato respecto a lo que está pasando distinto. Es una candidata que tiene habilidades blandas como hace mucho tiempo no veíamos. Sin duda, es una candidata muy emocional, muy afectiva, y eso es algo que la gente, por supuesto, reconoce. De hecho, es mucho mejor candidata que lo que era Jadwe en su momento. Jadwe en esta misma campaña se mandó declaraciones muy duras, como decir que menos mal que Toa no va a ser candidata ni va a ser presidenta, etc. Nunca vamos a escuchar a una Jara, una Janet Jara, decir eso. Y por lo tanto, Jara tiene algo muy positivo y tiene algo muy negativo, no porque lo piense yo, porque lo piensa la opinión pública y por cómo funciona la comunicación política. Algo muy positivo que tiene, todo lo que tú dijiste. Ella tiene ángel, tiene carisma, es una persona que se ve muy liviana, ¿cierto? Muy emocional, pero tiene algo muy negativo que es liviana la en el mochila. sentido de la emoción, más no liviana en el sentido de contenido, porque es una persona que tiene una trayectoria. Estoy hablando que se ve una persona como liviana de carácter, ¿cierto? Claro, con la que uno podría conversar, etcétera. Muy parecida a Bachelet, como tú dijiste. Un poco denso, uno podría decir, en términos de carácter. No, claro, poco tonto grave en el fondo. Todo lo contrario, Jadwe, que es muy ahí tonto se entiende grave. mejor. Sí, para que no se malentienda, en el fondo. De hecho, a mí me tocó, o sea, muchos la comparan con el liderazgo de la expresidenta Bachelet. A mí me tocó, Mordo, estar con la presidenta Bachelet
bueno, aparte de haberla visto varias veces, me tocó una vez coincidir con ella cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos y ella llegó de visita oficial, era la presidenta. Entonces invitaron a un grupo de estudiantes chilenos a la residencia, al embajador, y ella en un momento dice, acá están los jóvenes, quiero saber qué están haciendo ustedes acá. Y nos empezó a preguntar a cada uno de nosotros qué estamos estudiando, etcétera. Ese tipo de... Esa genuina... de interés, en el fondo, esa liviandad, insisto, como de conversación más liviana, es algo que hoy día puede representar Jara. Pero, insisto, pero también tiene un punto negativo, en el fondo, que es toda la mochila del Partido Comunista, de las ideas comunistas que está detrás de ella, porque la candidata no solamente abrazo y no solamente hacer casa a casa, hacer feria. Es que ayer ella dijo, perdón, tres veces en el discurso, vamos a rehacer el programa. Vamos a recibir todas las ideas del socialismo democrático, de todos nuestros socios dentro de la coalición y vamos a rehacer el programa a partir de mañana, hoy. Claro, de hecho, ella casi no tuvo programa y fue una de las críticas que se le hicieron, en el fondo, que tenía solamente 7 páginas famosas. Pero la pregunta es, ¿cuánto van a pesar las ideas del Partido Comunista detrás de este programa que puede ser más amplio? Por ejemplo, durante la última semana, antes de la elección, su jefe económico dijo que la candidatura de Jara estaba por igualar y no crecer. ¿Ya? O sea, era igualar primero que crecer. Primero que crecer, sí, exactamente. Más O sea, no que crecer. la prioridad sí, era sí. igualar y no crecer, en el fondo. La primera prioridad, por decirlo así. Eso es algo que puede tensionar la conversación con el socialismo democrático, con el modelo de desarrollo que viene del agua, en el fondo, que era mucho más crecer y después crecer con igualdad, en el fondo. También lo que hizo Carmona en los últimos días, hablar nuevamente del proceso constituyente, decir que había que sacar a Jadwe a la primera línea. La misma candidata en esos debates dijo que ella no estaba de acuerdo con el Programa Nacional de Litio que converge a SQM y Codelco. Todas esas definiciones pueden ser una mochila de peso muy pesado para la candidata Jara. Sí, Roberto, te pido que que nos mantengamos aquí en la conversación porque vamos a ir en directo al Palacio de la Moneda. Está hablando la vocera subrogante Aysén Echeverri. Escuchemos sus palabras y volvemos a la conversación con Roberto Munita. Volvemos aquí en el estudio, estamos conversando con Roberto Munita, director de Administración Pública de la UNAV, también académico de la Universidad de los Andes. Roberto, volviendo un poco a lo que estábamos conversando antes, a ver, ¿cuánto puede marcar también estos resultados? Quiero después ir al tema de la derecha, ¿cuánto afecta esto al otro lado, que son la fuerza que hoy día quizás concita mayor favoritismo? Pero ¿cuánto esto puede marcar también la elección parlamentaria dentro del oficialismo? O sea, la elección parlamentaria es vital. Cualquier gobierno, bien lo sabe el presidente Boric, puede venir con un programa muy bonito, pero si no tiene el Parlamento, más o menos a su haber, es poco lo que puede hacer en el régimen que tenemos hoy día en Chile. Sí, sin duda. Y yo creo que la poca participación pone en un estado de alerta al oficialismo. Hasta el día de ayer se hablaba de posible competencia en 2 listas. ¿Ya? Y eso es generalmente lo que hacen las coaliciones cuando tienen mucho caudal de votos y saben que la pueden repartir en 2 listas distintas. El sistema electoral es bien complejo, no lo vamos a explicar acá, pero en el fondo tiene que ver un poco con eso, con cómo se reparten los votos, etc. Yo creo que después de lo que pasó ayer... No da para 2 listas, ¿crees tú? Yo creo que efectivamente va a haber más regulación, no sé, va a haber más reflexión dentro del oficialismo y probablemente termine en una sola lista. Roberto, quiero pasar al otro lado de la moneda, entre comillas, literalmente. Escuchamos en la mañana a José Antonio Kast, recién escuchamos los representantes de la UDI, ayer escuchamos a Abel y Matei. Aquí nadie pierde, obviamente, aquí todos sacan sus cuentas. Pero ¿cuánto crees tú que marca el resultado de ayer al otro lado? Porque muchos dicen, si ganaba Jara, aquí seguro que gana Kast o gana Matei. ¿Es tan claro? ¿Es tan claro que en la segunda vuelta hayan 2 candidatos, por ejemplo, de la centro-derecha y de la derecha? No, a ver, si alguien piensa que la elección es carrera corrida para Kast o para Matei, está en un franco error. Y eso es lo primero que hay que saber, en el fondo. La elección está abierta. No hay que subestimar a una candidata como Janet Jara por todo lo que hemos dicho. Porque es una candidata que tiene ángel, tiene bastante carisma, le habla a un montón de chilenos. El discurso de ayer, tú lo viste en vivo, en el fondo yo lo vi por la tele, es un discurso muy ciudadano, muy poco político. Y ese es la mejor arma de Jara. Ella partió diciendo, les vengo a dar mi corazón. O sea, aparte con una frase de Fito Páez que es bien... Uno le puede gustar o no, pero en el fondo parte con otra tecla. Exactamente, no es una tecla política. Y ella, como digo, tiene la mochila del Partido Comunista, una mochila que ella no se va a poder sacar, pero si de ella dependiera no tendría esa mochila, claramente, porque ella tiene un liderazgo que es mucho más social, que es mucho más ciudadano. ¿Ya? Entonces, no hay que desestimar la candidata. Yo creo que al otro lado, en los comandos de Kast y Matei, tiene que estar mirando esto
no creo con preocupación, pero sí con una mirada distinta en el fondo. Ya, pero te replanteo la pregunta. En este escenario, ¿quién para ti es más favorito? Caso Matei. Es difícil responder eso. Porque uno, es la conversión hoy día acá Sí, y obvio, por unos supuesto. te dicen Kast, otros te dicen Sí. Matei. ¿Quién tiene más posibilidades? Es difícil. Yo creo que las próximas 2 semanas son claves. ¿Por qué? Porque vamos a ver primero cómo le va cuánto prende Jara en la encuesta. Jara ahora va a empezar una luna miel. Las próximas encuestas debería tender a subir su ¿Ya? aprobación. Después de eso se puede estancar o incluso puede disminuir. Y vamos a ver también quién genera un mejor espejo o una mejor contradicción, por decirlo así, a Jara. Uno podría pensar naturalmente al otro arco es más Kast que Matei, en el fondo, si entramos en la misma Es que discusión. depende. Porque Ya. mira, ambos candidatos tienen pros y contras para enfrentarse a una Jara. Y si quieres lo podemos ver Dale. en No, en dale, dos dale, palabras, dale. en el fondo. Kast, por un lado, puede decir, efectivamente, si el cerco se corre muy a la izquierda, yo me puedo correr más a la Claro. derecha, ¿cierto? Kast es una persona que le puede hablar más directamente a Jara, en el fondo, de tú a tú. Pero Matei tiene también un privilegio. Matei le puede hablar a los viudos de la Concertación, a la gente que iba por Toá, a la gente que o fue a votar por Toá o no fue a votar, pero que no le gusta Jara y que viene al mundo de la centroizquierda. Esa gente ¿Pero que cuánto dice... hay en ese centro, Roberto? No lo sabemos. Esa gente que dice, a mí no me gustan los extremos, si Kast se va muy a la derecha y Jara se mantiene en la izquierda, hay todo un centro, hay todo un núcleo que nadie le está hablando y que puede ser perfectamente caldo de cultivo para una candidata Matei. Roberto, ¿qué pasa con el socialismo democrático? ¿Qué pasa con el PS, con el PPD? ¿Qué pasa con el Partido Radical? ¿Qué pasa con ese centro que fue el corazón de la concertación? O sea, la DC me Centro-izquierda, falta. digamos, pero Sí, fue el corazón sin de la la DC. concertación durante, o la nueva mayoría durante 20 años. ¿Qué pasa con ese centro? Esta Centro-izquierda. centroizquierda, digamos, yo la veo muy mal, sin relato, sin figuras, salvo Bachelet, no han podido generar un liderazgo. Y los veo muy perdidos en ideas, muy perdidos en saber qué hacer. Como decíamos antes, probablemente esto termine en una sola candidatura parlamentaria y en esa candidatura, sin lugar a dudas, según los números de hoy, le va a ir mejor al PC y al Frente Amplio que al socialismo democrático. Pero esto no es nuevo. Fíjate tú que en el primer proceso constituyente ya le fue mejor al PC Sí. y al Frente Amplio que al socialismo democrático. Pero sabemos cómo terminó ese proceso constituyente también. Pero los votos estaban ahí, en el fondo. Sí. Estuvieron los votos los constituyentes. Acuérdate tú que hubo 2 constituyentes del PPD y uno solo de la ADC. O sea, Huachaín fue, me sabe. fue que ni siquiera ahora está en la ADC, en el fondo. Y del PPD uno de los dos era Arboe, que tampoco está en el PPD. Entonces eso te demuestra que hay una crisis que se viene fraguando desde hace varios años. ¿Ya? ¿Esto va más allá de los pros y contras, errores o no de la candidatura de Carolina Toá? Va más allá de Carolina Toá, pero por supuesto va a haber una noche de los cuchillos largos entre el PS y el PPD, entre el mundo de la socialdemocracia, que dice, acuérdate de que bajaron a Paulina Bodanovich para que Toá fuera la única representante de ese mundo. Entonces, de alguna forma, también le van a cobrar cuenta. ¿Tú ves que permanece en el arco la discusión Johannes Kaiser? Porque en el fondo uno podría también pensar, si Kaiser, él lo ha dicho por todos los tonos que no se baja, si se llegase a bajar, uno dice, igual tal como hoy día se sumó José Antonio Kast al socialismo, al Partido Social Cristiano, que es un bolsón de votos no menor, por ejemplo, en Concepción, tiene la alcaldía. Así es. El caso que Kaiser se mantenga o no se mantenga, ¿cuánto puede marcar eso la suerte de Kast? Más que marcar la suerte de Kast, la bajada de Kaiser puede O impulsar... eventual, sí. puede impulsar de alguna forma una eventual segunda vuelta entre 2 candidatos de derecha. Puede ayudar a alimentar ese tema. Sé que es difícil, es extremadamente difícil, pero hoy día es menos imposible que hace 2 días atrás, en el fondo. Si hubiera sido toda la candidata, yo te hubiera dicho el escenario de 2 candidatos de derecha a segunda vuelta es prácticamente imposible. Hoy día digo, no es imposible, es extremadamente difícil, pero podría darse. Y podría darse en la medida de que, por ejemplo, aparezca un MEO, ¿Ya? Marco Enrique Gominami, o aparezca otro candidato que le reste a Jara, y por otro lado, que Kaiser se baje. Esos candidatos que van surgiendo, que estuvieron, por ejemplo, en la papeleta anterior, te digo, Arté, Parisi, Meo, ¿cuánto pueden marcar? Porque pueden sacar, no sé, la elección pasada Parisi sacó un 10%. Sí. Meo creo que sacó, no sé, no me acuerdo si fue un 5, 6 o 7. Profesor Arté sacó un 1%, pero son mayor o Sí. menor proporción bolsones de votos no menores. Parisi
ojo, hoy día está marcando 10 también. Entonces, ¿Ya? parece que yo lo dejo un poquito aparte porque él representa un centro populista, le quita votos a Matei, le quita votos incluso a Kast, por todo este tema más nacionalista que tiene, etcétera. Pero todos los otros candidatos que tú mencionaste, que son candidatos de izquierda, hay que ver cómo se configuran este nuevo escenario con Jara. Artés yo creo que quedó desfondado. ¿Ya? De hecho, en las encuestas que vimos antes de la veda, porque tú sabes que durante Sí. 2 semanas no podemos ver encuestas, lo que es ridículo, insólito, y hago este llamado también a que se modifique la ley, una ley que Al por día de supuesto, hoy. no ayuda en nada. Pero se habían hecho escenarios, cómo sería una primera vuelta con Jara o con Toa, y a Artés le iba mucho mejor si estaba Jara. Yo vi una encuesta que incluso marcaba 5 puntos. Ya. En cambio, con Jara marcaba 1, y es probablemente lo que pase ahora. Porque Jara es la candidata del Partido Comunista, Artés tiene otro Partido Comunista y por supuesto ahí compiten. Meo le pasa un poco lo mismo. Meo hoy día puede tener el interés de llegar a la papeleta para hablarle a los vivos de la concertación y en ese caso podrían dividirse el voto con Jara. O sea, votos que hoy día están por Jara podrían estar eventualmente por Marco Enrico Minami si él estuviera en la papeleta. París, en cambio, le quita, yo creo, más votos a la derecha. O sea, el abanico está completamente abierto. Roberto Munita, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas Buena gracias a jornada. ustedes.